Buenos días a todos. Para mí es un gozo poder estar aquí. Me pidió el pastor Abraham si podía compartir algún domingo y este domingo sí lo tenía más o menos libre. Normalmente yo me congrego en Alaurín de la Torre, pero soy anciano allí, pero bueno, había que echar una mano y es un gozo para mí. Ya estuve en otras ocasiones por aquí, les he visto, les he conocido, sé de esta congregación. Y algo que me ha preocupado cuando estaba preparando lo que iba a compartir es que no sé aquí cuántos estuvieron el día de la inauguración de esta iglesia en un local de un poquito más para allá, una nave más grande. Y yo compartí un pensamiento corto porque había mucha gente que participaba y hablé sobre el mismo tema y hoy vamos a hablar sobre las características de la nueva comunidad. Y para eso nosotros somos la nueva comunidad, hay que entenderlo, ¿no? Israel y el pueblo judío era la comunidad del Señor, pero como lo rechazaron, pues el Señor decidió establecer otra nueva comunidad y en esa nueva comunidad participamos nosotros. Pues mis estudios, los estudios que estoy haciendo para el doctorado, me he enfocado en el Evangelio de Juan. Y aunque yo no lo sabía, resulta que los evangelios parecen con los 4 evangelios como la historia de la vida de Jesús. Y vemos que Mateo empieza la vida de Jesús desde los antepasados, desde Abraham para adelante, y cuenta todo de dónde venía Jesús. Después, por ejemplo, Lucas empieza desde el nacimiento y la Virgen que concibió y empieza a contarnos la historia de Jesús desde el nacimiento de Jesús. Marcos empieza en el bautismo de Jesús, cuando él es bautizado, ahí empieza su ministerio, ahí empieza Marcos a hablar del Señor Jesús. Pero Juan, en lugar de hablar sobre los antepasados o sobre cómo nació de una virgen o cómo empezó su ministerio bautizado por Juan el Bautista, Juan lo plantea de otra manera. Él empieza desde el principio. Si recuerdan el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 1, en el principio ya era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, Juan está siendo no un evangelio más como los otros 3. Juan pretendía otra cosa. Y eso es interesantísimo, porque se explica entonces cómo podemos interpretar el Evangelio de Juan. Yo creo que todo lo que Juan cuenta es relato verídico, pero él no le da importancia a los datos. Ya había 3 evangelios escritos, y si no contamos el primero, el Evangelio cuál es, pues ya había 3 evangelios. Así que Juan no quiere repetir lo mismo, aunque cuenta la vida de Jesús, acerca de la vida de Jesús. Él trata de hablarnos de las circunstancias de Jesús. Él trata de mirar un poquito más allá de simplemente su biografía. Él quiere interpretar la vida y el porqué de las cosas que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y entonces usa mucho los ejemplos. Él usa mucho el Antiguo Testamento sin mencionarlo. Pero cuando habla de ser liberados del pecado, está refiriéndose a la salida de Egipto, del pueblo de Israel. Los 2 temas principales en el Evangelio de Juan es la liberación del pueblo y del cruce del Mar Rojo o del cruce del Jordán, y para entrar en el reposo del Señor, que es obtener sus promesas. Así que a veces lo que los teólogos encontraban como errores o como pequeños detalles que no coincidían es sencillamente porque Juan no pretende contarnos al pie de la letra y exactamente todos los detalles. Él lo que quiere contarnos es la historia que está detrás. Y una de las cosas que más escandalosa, o por lo menos la que más llama la atención, es que, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, el verso 27, 26, 27, 28 dice: yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay alguien
a quien no conocéis, y que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y es muy llamativo porque Juan está diciendo que todas estas cosas, el bautismo del Señor y, y su fama creciendo, él está diciendo que ocurrieron en Betania, al otro lado del Jordán. Es decir, ya no en Israel, sino en tierra de los gentiles. Y está contándonos esto, pero entonces, bueno, vamos a mirar algún versículo más. Si vienen conmigo el 10, capítulo 10, el verso 40 y el 42. Dice el verso 40 del capítulo 10. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes de allí, y allí se quedó. Está hablándonos otra vez del mismo lugar, de esa Betania al otro lado del Jordán. Algo muy interesante porque en otros pasajes, como por ejemplo también en Juan, en el pasaje de Juan 11, 18, dice así: Betania estaba cerca de Jerusalén como 3 kilómetros de distancia, o 15 estadios, 3 kilómetros. Aquí parece que hay una irregularidad, porque si dice que Betania, donde Juan bautizaba, era al otro lado del Jordán, es decir, en tierra de gentiles, y, y, y que allí mucha gente se convirtió, y después Jesús volvió a Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan había estado bautizando. Y ahora dice Juan, en el mismo evangelio, y Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Bueno, en el principio, no sé si han oído hablar de Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría nació en el 184 y hasta murió en el 253 después de Cristo. Y Origen, viajando por Palestina, o lo que todavía no era, se llamaba Palestina, pero viajando por Judea, él no encuentra Betania por ningún lado. Como no encuentra Betania por ningún lado y seguía sin entender estos pasajes que parece una contradicción, pues algunos, si son viejos en el Evangelio, habrán leído, él cambió la palabra Betania por Betábara. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si ustedes han usado la Biblia de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, anteriores a la versión de 1960, las más antiguas, dicen Betábara. Después se han dado cuenta que esto no era así, que esto es algo que añadió, como Orígenes no lo encontraba, pues digo, pues vamos a poner Betábara porque Betábara sí estaba cerca de Jerusalén. Pero Betania no la encontró por ningún lado. Es más, Betania todavía no se sabe dónde estuvo. Aunque la Biblia dice que estuvo al otro lado del Jordán y también dice que estuvo cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros. ¿Por qué esto no es un error? La Biblia se equivoca, Juan se equivocó, Orígenes pensó que a lo mejor Juan se había equivocado y por eso le rectificó, porque cerca de Jerusalén sí había un pueblo que se llamaba Betábara. No. Es que Juan tenía una intención. Y para él le da lo mismo que fuese al otro lado del Jordán, que fuese en el mismo río Jordán, que fuese a 3 kilómetros de Jerusalén. Él tiene en mente algo que compartir y quiere que la gente lo entienda. Y es que cada vez que Juan habla, por ejemplo, cuando el Señor se marcha y salió del templo y se fue a Betania. Y cada vez que podía iba a Betania, no iba a Jerusalén mismo. ¿Y por qué? Porque siempre que ustedes estudien en el Evangelio de Juan van a ver que siempre Betania era el lugar donde el Señor se reunía solamente con los suyos.
No estaban allí las multitudes, no estaban allí algunos de los discípulos, sí, estaban allí los 12. Estaban allí el círculo íntimo de Jesús. Había algo muy característico y es que en Betania era el pueblo, Juan lo presenta como el lugar donde vivía Marta, María y Lázaro. ¿Recuerdan? Son personajes bíblicos. Bueno, pues el propósito de Juan, es decir, él sale del templo, de destruir este templo y en 3 días lo levantaré, dijo el Señor. Juan pone la expulsión de los lo que hacían mercado en el templo y los expulsó casi después del después de la tercera Pascua o cerca ya de la cuarta, es decir, casi antes de que lo arrestaran. Los otros evangelios lo ponen al principio del ministerio. No sabemos si fue al principio o al final, pero Juan tenía una intención. El Señor está rompiendo con la institucionalidad y se marcha a Betania con los suyos. Empieza la nueva comunidad. Porque Israel era la comunidad de Dios, el pueblo de Dios. Pero el Hijo de Dios fue rechazado. Y al ser rechazado, Él toma la decisión de cruzar al otro lado del mar, es decir, ir a la tierra de los gentiles y levantar de allí un pueblo para Él. Y ese pueblo no se reunía en el templo, se reunía en Betania, el grupito. Y por eso unas veces dice que Betania está aquí y otras veces Betania está en el otro lado del río. ¿Por qué? Pues precisamente porque Betania no es tan importante que fuera un pueblecito o una aldea o una ciudad. Para Juan lo importante es Betania es el lugar donde el pueblo de Dios se congrega, el lugar de la nueva comunidad, la comunidad que el Señor está estableciendo. Y eso es importantísimo porque por lo menos yo muchas veces me preguntaba dónde el Señor habla sobre su iglesia. En los evangelios nada más que encontramos aquel texto que le dice tú eres Pedro y sobre esa piedra, esa roca edificaré mi iglesia. Pero ¿qué instrucciones le dejó de cómo debe de ser una iglesia? ¿Qué instrucciones dio sobre cómo es la comunidad de Jesús? Pues no encontramos en los evangelios especificaciones ni explicaciones de cómo tenés que hacer las cosas. Pero Juan sí, porque Juan es un evangelio no biográfico, es un evangelio teológico y está tratando de enseñarnos algunas cosas importantes. Y la comunidad del Señor, el nuevo pueblo de Dios, es Betania. Y hay algunas características de ese pueblo y por eso yo quisiera compartirlo. Porque hay mucho que hablar. ¿Recuerdan? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, bueno, antes de... No, vamos a ir a por esto porque no quiero ser muy largo. ¿Qué tiempo tengo? Porque yo cuando me pongo a hablar de estos temas no sé cómo parar. Dice el capítulo 12 del Evangelio de Juan, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María entonces entró con medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Es algo, y más adelante sigue diciendo que allí había uno que se llamaba Judas que dijo, ¿y por qué no se ha vendido este perfume tan caro por 300 denarios y podríamos habérselo dado a los pobres? Y dice Juan, pero esto decía porque era ladrón y metía la mano en la bolsa. Bueno, Betania era el lugar donde vivía Marta, María y Lázaro. Eran 3 hermanos. Dos hermanas y un hermano. Algo curioso, porque en las iglesias encontramos casi siempre el doble de hermanas que de hermanos, ¿verdad? Eso pasa. Pero no solamente era eso.
el Señor hizo algo cuando se enteró de que Lázaro estaba muy grave y que se podía morir. Y en lugar de ir a buscarlo y sanarlo, pues dejó pasar unos días más. Y cuando le dijo el Señor, tenemos que ir a visitar a Lázaro, Señor, si está enfermo, allí además tú sabes que te estaban persiguiendo y te querían matar. Bueno, es que Lázaro duerme. Ah, bueno, si duerme es que despertará, ya está descansando. Lázaro está muerto. Y me alegro y os lo digo ahora para que creáis. Y se vuelven y caminan de vuelta hasta Betania y allí el Señor llega, se encuentra con Marta y con María. Bueno, Marta salió a recibirlo a las afueras del pueblo y él espera, le dice, llama a tu hermana. Y va corriendo y le dice a María, el maestro está afuera y te espera. Y ella salió corriendo, los que estaban allí de duelo, llorando con ella, pues dijeron, va al cementerio. Y salieron detrás de ella para consolarlo. Y ella se encuentra con el Señor y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo sé que tú eres. Y el Señor le dice, tu hermano vivirá. Sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección de todos los justos, pero dice, y el Señor le respondió, María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí. ¿Lo crees? Sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y va el Señor, ¿dónde lo pusisteis? Va al cementerio. Esa historia es importante entenderla, porque en nuestro país y en casi toda la cultura occidental ya no se sabe hacer el duelo. El duelo es que las amistades, los familiares iban con la familia y lloraban con ellos y por un periodo de una semana estaban todos de duelo. Y iban al cementerio constantemente y lloraban. Hay una costumbre que tanto los romanos como los griegos y los judíos también iban al cementerio y pasaban allí el día entero, llorando, recordando lo bueno que era, lo que hizo, sus obras. Y comían en el cementerio. Se han descubierto restos de comida en los cementerios, de muslo de pollo. Y esto porque comían allí con pena, con tristeza. Tenían que alimentarse, pero cuando se cumplía la semana de duelo, entonces la familia daba una comida en el hogar para agradecer a todos los que habían estado dolientes con ellos. Y entonces ya se acababa el llanto, indiscutiblemente le seguirían echando de menos, pero ya no era llorar todo el día. En nuestra cultura no sabemos poner unas marcas al duelo y muchas veces encontramos que después de un montón de años todavía van de luto o todavía están lamentando y recordando al difunto o a la difunta, ¿no? Entonces, pero ellos tenían una cultura y su cultura era, hay una semana en que hay que llorar, pues es que es lógico, llora. Pero después le daban ese agradecimiento a la familia, dando un banquete a la familia, porque realmente no se hinchaban de comer en el cementerio, era para mantenerse, pero... Y entonces se quitaban un poquito las penas con comida. Eh, Cuando yo estuve en el seminario, yo hice mi seminario en Alemania y recuerdo que en 2 ocasiones tuvimos que ir, yo formaba parte del coro de la iglesia y de la iglesia, no, del seminario, y teníamos que ir nada más llegar en el segundo año, cuando empezaba el curso, me encuentro con que nos reúne a todos los que formábamos el coro del curso pasado. Sí, falleció un hermano importante y han pedido que el coro del seminario vaya y cante. Fui con los demás compañeros, estuvimos y cantamos. Fue la primera vez que vi un funeral típicamente alemán. Y después de que siempre estaba bien, daban ánimos y esperanza. Y de allí nos llevan a, a una de las casas de los familiares y había una mesa larguísima
y varias mujeres de la iglesia empezaron a salir con platos de pollo chiquititos, pero un pollo entero para cada uno de los que habíamos estado allí, y nos sirvieron comida y patatas fritas y pollo frito. Mira que se nos quitó la pena para los que en otra ocasión fue una compañera que había fallecido y aquello fue mucho más triste, claro, el otro no lo conocíamos, pero cantamos, alabamos, adoramos al Señor. Y también en esta ocasión nos llevaron a una cafetería que habían hecho una reserva completa y todas las hermanas de la iglesia habían traído tartas y la cafetería ponía los cafés y nos pusieron unas porciones de tarta y de café que los que cantábamos se nos quitó todas las penas que teníamos. Normalmente el duelo tiene una etapa que hay que cumplir, pero nos encontramos con que el Señor le dice a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor va, lo lleva donde está, vamos a ver, y lo acercan, y no se le ocurre otra cosa al Señor decir: quitar la piedra a sus discípulos. Y viene el maestro que ya lleva 4 días, ya huele. Yo no sé si ustedes han estado en Israel, pero en Israel, cuando es verano, pega el sol de plano de una manera que te puedes morir simplemente de deshidratado si no estás bebiendo todo el día. Es más, hay puestos de gente vendiendo zumos de naranja o de pomelo, metido la naranja y los pomelos en la nieve, en el hielo, y después te paras y compras un vaso, te dan un vaso de plástico grande, te exprimen el zumo y te lo dan, y bueno, y te reanima porque es que da un calor horrible. Y yo entiendo que después de 4 días, con esas temperaturas, seguramente ya estaba oliendo. Es más, le dije: maestro, que huele ya, que es de 4 días. Quitar la piedra. Sus discípulos obedecieron. Y el Señor da una orden. Levanta la voz, dice la Escritura que gritó: Lázaro, ven fuera. Y le digo una cosa: menos mal que dijo Lázaro. Porque si dice ven fuera, todos los muertos que estaban enterrados empezaron habrían estado empujando pero Lázaro sí oyó su nombre y dice: me toca a mí, me llama. Salió fuera, vendado, con el sudario y todas las vendas que le habían puesto, con los perfumes. Y el Señor dijo: desatadle y dejadlo ir. Así que después de eso, se celebraba en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, una comida, una cena. Pero normalmente esa comida que se daba al final de la semana era para los familiares y las amistades que habían venido a consolar. Pero dice Juan que esa comida era no en honor al muerto, sino en honor a Jesús, a quien había resucitado a Lázaro. Entonces nos encontramos con que la fiesta, la comida, ese banquete, esa cena especial, siempre era en honor del fallecido y darle las gracias a las amistades. Pues no, ahora nos encontramos que es en honor de Jesús, porque era el que había resucitado a Lázaro. Y el texto dice en el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado, y allí se dio una cena en honor de Jesús. En honor de Jesús, no del muerto. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, de 300 denarios. 300 denarios era algo más de la paga de un obrero, bueno, algo más, casi 100 denarios más de la paga de un año de un obrero. Así que era muy caro ese perfume. Y tomó como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí hay 3 personas que eran fijas
en Betania. Betania siempre era el lugar donde el Señor se reunía con sus discípulos, pero siempre era en la casa de Marta, María y Lázaro. Entonces, pensando cómo habría sido ¿qué le habría dicho el Señor de cómo tenía que ser la comunidad cristiana, la comunidad de Él, de sus discípulos? Hay 3 personas, cada una con una característica muy especial. Primero nos dice que era la casa de Marta. No sé si lo recuerdan, pero en una ocasión el Señor fue a visitarlos y estaba la casa llena también, los discípulos escuchándole. María estaba a los pies de Jesús y Marta ajetreada, preparándolo todo. Y le dijo, maestro, ¿no te da de ver que estoy sola y mi hermana ahí sentadita a los pies de Jesús? Marta, Marta, muy afanada y trabajada estás. Está bien que hayas trabajado, pero una cosa, María escogió la mejor parte y no se la puedo quitar. Si quieres, párate tú y siéntate también aquí. No sé si se lo dijo, pero le estaba diciendo que Marta era la que servía. Marta era la que servía. Una característica de la iglesia verdadera, de la comunidad de Jesús, es que está compuesta de gente que sirve. Y el que no sirve, no sirve. Pero si eres de la comunidad, tú estás dispuesto a servir a los demás. Y esa característica es importantísima, porque el Señor le dijo a sus discípulos, vosotros me llamáis Señor, y decís bien porque lo soy, pero yo, el Señor, me he quitado el manto y os he lavado los pies. Así que ejemplo os he dado para que vosotros también lo hagáis. Amados, una de las características de la comunidad de Jesús, del pueblo de Dios, es un pueblo que sirve los unos a los otros, a Dios y a la gente de fuera. Servicio. Marta, María, y el Señor le dice, Marta, está bien lo que haces. Y dice y siempre menciona a Marta en primer lugar, quizás era la mayor o el Señor valoraba su servicio. Aunque no se nos habla mucho en los evangelios de cómo era la iglesia que el Señor quería levantar, aunque sí dijo, yo soy la piedra fundamental, esa frase que dijo Pedro. Pero la comunidad de Jesús es aquella que realmente se convierte en una Betania, el lugar donde el Señor se reúne con los suyos, el lugar donde hay gente que sirve. Y hay otra cosa importantísima, una verdadera comunidad está dispuesta a servir a otros, pero hay algo que no podemos dejar de hacer, y es predicar el Evangelio, ¿no? Dice la Escritura que el día en que celebraron el banquete en honor de Jesús, no del muerto, porque el Señor resucitó, el día que celebraban el banquete en honor de Jesús, estaba allí, sentado a la mesa también, Lázaro, a quien el Señor había resucitado. ¿Cuál era la característica de Lázaro? No lo sabemos, no se nos dice nada especial de él, pero simplemente con estar vivo, sentado a la mesa con Jesús, estaba dando testimonio. Dice el texto que mucha gente vino a esa fiesta, a esa ceremonia, a esa acción de gracias, no solamente por Jesús, sino por ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Lo cual significa que una comunidad auténtica tiene gente que sirve y tiene gente que testifica de la vida de Jesús. Antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Estaba muerto en el pecado, ahora estoy vivo porque Jesús vive en mí. Esa es la resurrección de Lázaro. Yo era un muerto también. Y un día me dijeron, me acuerdo en una predicación de unos hermanos que vinieron, era en un teatro aquí en Málaga, y dijo, el Cristo que tú llevas en la cadenita no te puede salvar. El Cristo que tú llevas en la Biblia no te puede salvar.
El Cristo que tú tienes aquí no te puede salvar. Para que Cristo te pueda salvar, está en tu corazón. Y recuerdo, no tendría todavía los 18 años, pero recuerdo que dije, lleva razón. Y aunque yo había crecido en una familia cristiana y había recibido al Señor cuando tenía 4 o 5 años, ni me acordaba, yo vivía como me daba la gana. Y ese día pasé al frente y le dije, Señor, ven y entra en mi corazón. Desde entonces tengo vida y vida eterna. Y doy testimonio de que estaba muerto, pero ahora tengo vida en Jesús. Una verdadera iglesia es una iglesia que sirve, una iglesia que predica. Pero no de palabras, no se nos menciona ninguna palabra de Lázaro en toda la Biblia, aunque sí se nos menciona que estaba presente porque estaba vivo. Y podemos dar testimonio de Jesús simplemente con nuestra manera de vivir, con nuestro carácter, con nuestra forma de dirigirnos a otros. La iglesia tiene que estar compuesta de personas que sirven y de personas que viven, punto, porque tienen a Cristo en sus vidas. Pero también había otra más, y era, dice, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con el Señor, y María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. María era la que estaba a los pies de Jesús en la otra ocasión, pero aquí María también parece que estaba ayudando a Marta, porque seguramente había mucho trabajo, habían venido mucha gente a ver a Jesús y a Lázaro, que había sido resucitado. Y María toma un perfume de nardo puro, medio litro. Oiga, medio litro. Costaba más del salario de un año entero de un obrero, como de un año y medio. Y viene y lo derrama a los pies de Jesús y le seca los pies con su cabello largo. Otra de las características de la comunidad de Jesús, de la iglesia del Señor, es que sirven, dan testimonio y adoran. Y esta mujer se puso a los pies y lo ungió. Y es algo muy curioso porque Mesías significa ungido. Jesús era el ungido, pero nosotros también podemos ungirlo cuando nos ponemos a sus pies. No le ungió la cabeza, le ungió los pies. Y le secó los pies con su cabello, con su cabeza. Y allí donde iba María, llevaba el olor de Jesús en su pelo. Y no solamente eso, sino que la atmósfera que genera un perfume no lo podemos ver, no lo podemos tocar, normalmente son líquidos. Pero sí lo podemos notar. Cuando olimos, qué bien huele aquí. Hay olor de adoración. Hay olor, hay perfume que el Señor quiere que mostremos a otros. Puede que entre la gente y no entiendan ni una palabra de lo que estamos diciendo. Puede que entren y no conozcan a nadie si están vivos o si están muertos. Pero pueden entrar y pueden notar el perfume de la presencia del Señor. Aquí está el Señor. Eso es importante que lo puedan notar. ¿Y cómo es eso? Cuando llenamos su casa de alabanza, cuando le adoramos en espíritu y en verdad. El Señor le dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Porque Él estaba hablando de su cuerpo. ¿Y saben qué? Le costó al Señor resucitar a Lázaro, le costó el tener que ir también a la tumba. Para que nosotros pudiéramos salir de la tumba, Él tuvo que ir a la tumba. Y resulta que nos encontramos con que las mujeres, el tercer día de la semana, el primer día de la semana, después de haber ido corriendo para ungir al cuerpo de Jesús, porque no le había dado tiempo, era la Pascua, era el Sabbat, resulta que la piedra había sido quitada y no había nadie dentro. Estaban unos ángeles
Uno a la cabecera donde habían puesto el lienzo y otro a los pies de donde había sido puesto Jesús. Es muy interesante eso, qué raro. Dos hombres, dice, vestidos de lino blanco. Otros dicen ángeles, según la traducción. ¿Saben qué significa eso? ¿Ustedes recuerdan el arca del pacto? ¿Sí? ¿Recuerdan la tapa? Se llamaba el propiciatorio, la tapa que tapaba la arca del pacto. Tenía dos ángeles tocándose las alas y mirando al lugar, al centro de la tapa, que era donde ahí derramaba el sumo sacerdote la sangre que ofrendaba por el sacrificio por los pecados del pueblo. Y ahí era donde bajaba la gloria de Dios y se iluminaba el lugar santísimo, porque allí no había luz, pero el lugar santísimo se iluminaba por la gloria de Dios. Cuando el Señor resucita, no está allí, pero había dos ángeles también, uno a un lado y a otro, de donde habían puesto el cuerpo, lo cual significa que el verdadero arca del pacto es Cristo Jesús. Recuerdan que lo que metió, dice el libro de Hebreos, que dentro del arca estaba la tabla de la ley, que estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba también un cuenco con maná. El Señor tenía esas tablas, representa la ley, porque nadie podía cumplirla, pero Cristo Jesús la cumplió toda, si no, no habría resucitado. Así que Jesús, el arca del pacto representaba a Cristo. Jesús es aquel que sí cumplió toda la ley, aunque algunos decían, no la cumplió porque sanaba a los enfermos en sábado. El rabino decía, que hay muchos días de la semana para venir y ser curado, venir otro día, pero no en sábado. El Señor lo miró un poquito así al rabino y le dijo, hipócrita. No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y este que estaba necesitado, no lo iba a curar porque hoy es sábado. El Señor cumplió toda la ley, pero no a la letra de la ley, que era lo que se apegaban los judíos. Cumplió el espíritu de la ley. Pero no solamente ese, Él dijo, yo soy el pan de vida. No os dio Moisés el pan del cielo. Mi Padre es el que os dio el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice Juan. Y después multiplicó los 5 panes y 2 peces. Y comieron más de 5,000 personas. Él era el verdadero pan. El maná estaba en él. Y no solamente eso, también nos dice que estaba allí la vara de Aarón que reverdeció. Cuando todos se peleaban por quién iba a ser el sumo sacerdote, se enfadaron con Moisés porque quería nombrar a su hermano. Bueno, porque vengan los príncipes de cada tribu y traer las 12, cada uno su vara, y la ponemos delante del Señor. Cada uno le ponga su número o su nombre a su vara. Y a quien Dios diga, pues ese será. ¿Sabe qué ocurrió? A la mañana siguiente, cuando entraron en el lugar santo, resulta que las varas seguían allí. Pero la vara de Aarón había reverdecido, había echado brotes, había echado hojas, había echado flores y había echado almendras. Un palo muerto vuelve a la vida. Jesús es el que murió y resucitó de entre los muertos. Jesús es la verdadera presencia de Dios, no era un arca, era la presencia de Dios. Donde Él estaba, allí está Dios presente. Por eso es lo que decía Juan, en el principio y ahora también. Y Él estaba diciendo, yo soy. La gente venía a ver a Lázaro, a Marta y a María. Pero, ¿saben a qué olía la tumba de Jesús cuando Pedro y Juan llegó primero, pero le dio repelús entrar, y después llega Pedro y lanzado y entra para adentro y vio allí el sudario puesto aparte, las vendas? Pero ya habían pasado 3 días. Probablemente olaría, y era la semana siguiente a la resurrección de Lázaro. Probablemente también tendría que estar oliendo la tumba. Pero ¿saben qué ocurrió? Que la tumba no olía a muerte. ¿A qué olía la tumba? A perfume de nardo puro.
El nardo florece en primavera. La primavera es cuando todo vuelve a la vida. Y nos encontramos que entraron a la tumba y no olieron a muerte, no olieron a cadáver, olieron a nardo puro. Porque María le había ungido los pies. ¿Recuerdan? Cuando dijeron, y le dijo, no os metáis con ella, no os metáis con ella, porque esta lo ha hecho para mi sepultura. Donde se predique este evangelio se va a hablar de esta mujer. Y hoy estamos hablando de una mujer que ungió los pies de Jesús y llenó la casa con el olor del perfume. Por eso es cuando Pablo habla en Corintios, dice, déjenme que les diga dónde. En 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Las características de una iglesia, dice capítulo 2, verso 14 de 2 de Corintios. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfantes. En otras traducciones dice en desfile de victoria. En Roma, cuando un general ganaba batallas o conquistaba un territorio nuevo, le mandaban a acampar a las afueras de Roma y allí esperaban hasta que el Senado acordaba darle entrada. Y cuando le daban entrada se celebraba en la Vía Appia, se celebraba un desfile triunfal en la que primero iban los tesoros que había conquistado, después iban los gente que habían vencido, cargados de cadenas, y después iba el ejército, y en medio de ello iba montado en una carroza el general, y al lado llevaba una auriga que conducía, o el general conducía, ya depende, y todos siempre tenían que llevar al lado un portavoz, alguien que iba subido con él en el carro, y tanta gente le echaba flores y tanta gente lo aplaudía y tanta gente lo victoriaba que él tenía que estar diciéndole, recuerda que eres mortal, porque se endiosaban. Realmente algunos se quisieron nombrar dioses. Bueno, pues Pablo está hablando de ese tipo de desfile y dice que gracias a Dios que en Cristo nos lleva en el desfile victorioso y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Otra característica de la verdadera iglesia es que esparce la fragancia, el olor de su conocimiento. Si no conoces al Señor, no sabes cómo es ese olor de su fragancia. Pero si eres un adorador, una adoradora, ya sabes, estás conociendo cómo huele la tumba vacía. Dice que esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los que se pierden, somos olor de muerte que los lleva a muerte. Para aquellos, los que creen, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos de nosotros, no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo. Amados, la comunidad tiene que tener un olor especial. Primavera, olor de resurrección. Pero cada uno de nosotros llevamos dos olores. Olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. ¿Cómo es eso? Si conocen algo de la historia, los romanos eran muy suyos con todo lo que hacían. Entonces, cuando vencían una batalla, una ocasión hubo uno que le llamaban la orcas caudinas. No sé si han oído hablar de eso en la escuela. Bueno, pues en la batalla, a los que vencían, los ponían todos en fila, en línea. Y era uno sí, uno no. Llegaba uno, lo mataban. Al siguiente no. Al tercero sí. Al cuarto no. Al quinto sí. Y mataban a la mitad de todos los que habían vencido, que estaban heridos, malheridos.
lo que fuera, o simplemente que se habían rendido. Y los mataban. Mataban a la mitad, y la otra mitad iban a ser esclavos, o no les podían mantener. Y entonces lo que se hacía es que cogían alambre y cargaban a la espalda del muerto, el muerto, a la espalda del vivo, le ataban con alambres el cadáver. Y nadie se lo podía quitar, porque si se lo quitaban, también se lo cargaban a él. Entonces, durante X tiempo, mientras el cadáver que llevaban puesto a la espalda se pudría, ellos tenían que ir y hacer lo que se les mandaba con un muerto a la espalda. El problema no era ese, porque el cadáver se iba pudriendo, los golpes, ellos no se lo podían quitar porque estaba puesto por detrás, el hierro se les clavaba, pero al final de cuentas, más tarde o más temprano, se iba cayendo el cadáver. Ahora, el problema es que por muchos tiempos, años, y por mucho que se bañaran, el olor a cadáver estaba presente. Olían a muerte. Y todo el mundo sabía, este era uno de los que perdió la batalla. Mire, por eso huele así. Pero, y Pablo nos está diciendo, nosotros también llevamos la vida vieja, la llevamos a la espalda. Y huele a muerte. Para los que se pierden, es olor de muerte para muerte. Pero para los que creen, yo veo a mi hermano, veo a mi hermana, comete errores, claro que sí. A veces se deja llevar por la carne, pero hay algo que tiene la vida de Jesús. Y cuando se pone a alabar o a adorar o a llorar o a gemir o a clamar, está soltando fragancia, está soltando el perfume que Dios ha puesto en su vida. Entonces tenemos que entender, oye, para los que se pierden, este ya no quiere disfrutar de la vida, va viendo esto, lo otro. No, pero para los que se salvan, es olor de vida. Y Pablo decía, para esto no somos así. Así que mucha gente de fuera nos despreciará porque no les gustará nuestro olor. Y es que sencillamente estamos despojándonos del cadáver que llevamos encima, del viejo hombre, de la vieja mujer. Óigame, es difícil cargar. Lo que no tiene sentido es cuando algunos, Pablo en 1 Corintios habla de 3 clases de ser humano, de 3 clases de personas. El hombre natural, que no comprende las cosas de Dios porque hay que entenderlas espiritualmente y no tiene el espíritu. El hombre espiritual, que puede juzgar todas las cosas, pero a él nadie lo puede juzgar porque ya ha sido perdonado y justificado por la fe. Y también habla del hombre inmaduro. La traducción de Nueva Versión Internacional dice inmaduro. La antigua traducción de Casiodoro de Reina decía carnales. Y el carnal no es alguien que no haya conocido a Dios. El carnal es alguien que cree que el cadáver que lleva detrás puede llevarlo a él. En lugar de llevar a él la carga, me va a llevar el cadáver. Sería ilógico, ¿verdad? Que el muerto cargara con el vivo. Pero claro, cuando uno anda en la carne, es la vida vieja la que quiere mandar y controlar la vida. Como cristianos, como la nueva comunidad, la comunidad de Jesús, tenemos que ser aquellos que viven en el Espíritu. Tenemos que ser aquellos que sirven. Tenemos que ser aquellos de los que adoran. Y tenemos que ser aquellos que dan testimonio de la resurrección porque han recibido vida. Cuando hacemos eso, cuando usted vaya a una iglesia y vea gente que da testimonio de Jesús, cuando usted va a una iglesia y ve gente que alaba de corazón, adora de corazón, cuando usted ve gente que sirven a los demás, entonces podemos decir, ahí está creciendo una Betania. Claro que estará compuesta de gente madura, de gente menos madura, de gente espiritual, de gente no tan espiritual. Pero para los que se pierden, olor de muerte, pero para los que tienen vida es olor de vida. Y llevamos ese perfume, dice Pablo, el perfume de Cristo Jesús,
el perfume que aquella mujer derramó sobre los pies de Jesús y después se los secó con el cabello de su cabeza. Amados, nosotros podemos ungir al ungido, pero sobre todo lo importante, claro, nada más que los pies, claro, porque él fue ungido por el Espíritu. Pero si nosotros le secamos los pies al Maestro, entonces también olemos nuestra cabeza. ¿Recuerdan el Salmo que 23? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando Dios trabaja en nosotros, las cosas cambian. Ustedes son Betania, los que se unen a Jesús y le siguen y están en servicio, están en adoración y alabanza y están dando testimonio de la vida de resurrección. Así que cuando yo viajo bastantes veces y cuando voy a una iglesia sin conocer gente, procuro mirar, ¿son de Betania o no son de Betania? Y si hay servicio, si hay testimonio y si hay adoración, esa gente son de Betania. Lo cual significa que a lo mejor no tenemos los mismos puntos y los mismos credos exactamente igual, o la misma liturgia, porque unos son de un grupo, otros son de otro, tienen distintas historias detrás. Pero si son Betania, son el pueblo de Dios, es la nueva comunidad que el Señor levantó. Que sepamos reconocer la nueva comunidad, que sepamos reconocernos a nosotros dentro, porque hemos participado de la vida de Jesús. Es decir, la vara reverdeció. Es decir, la ley está no escrita en nuestras mentes, sino en nuestros corazones. No en piedra, sino en tablas de corazón, dice el apóstol Pablo. Y no solamente eso, sino también el Señor nos ha ungido con su Espíritu. Ojalá que el Señor haga esta obra en nosotros completa para que seamos verdaderamente el pueblo que espera su venida y que mientras tanto está sirviendo, está dando testimonio y está adorándole, preparándose para su venida. Oramos un momento. Queremos ser tu Betania, Señor. Queremos ser cada vez más de ese pueblo que tú escogiste, donde tú te reunías a solas con los tuyos. Permítenos entrar en tu intimidad. Permítenos, Señor, darnos cuenta de que no hay en Betania ni mayor ni menor. No encontrábamos ni padre ni madre de Marta, María y Lázaro. Eran todos hermanos. Señor, nosotros como hermanos, ayúdanos a entender que tu unción, que el olor de la resurrección esté en nosotros, de tal manera que otros puedan notar que hay vida, que hay testimonio, que hay servicio y que hay verdadera adoración. Hazlo en nosotros para convertirnos en tus instrumentos y también para que seamos el pueblo que tú vienes a buscar. Te damos gracias por esta mañana y oramos por tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias por su tiempo. Yo pido un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Hoy decíamos que este espacio verdaderamente pudiera ser un remanso, ¿no? Dentro de nuestro camino, ¿no? Una parada donde pues la palabra de Dios nos inunde, ¿no? Y nos recuerde quiénes somos, a qué venimos, a dónde vamos y a qué, ¿no? Diría yo, ¿no? Qué hermoso conocer y sobre todo reconocernos como esa Betania. Porque yo escuchaba a Marta, a Lázaro, a
a María, ¿no? Y me veníais vosotros, los que estáis hoy aquí sentados, en determinados momentos, esta misma mañana, ¿no? Sirviendo, dando testimonio. Edith nos ha dado un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Adoran y esparcen su olor. Qué importante esta parte, ¿no? De que nuestra fragancia suba para la gloria de Dios, ¿no? Y que la gente pueda oler, ¿no? ¿Cuánta gente ha llegado a esta iglesia y ha dicho, yo no sé qué encontré aquí, pero aquí había algo distinto? De esto es lo que estamos hablando. Este es el olor, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? Y quería cerrar con unos anuncios. Pediros oración porque nuestros amados pastores, Abraham y Mayra, siguen con su aventura, con su viaje. Y hoy es un día especial, un día por el que hemos estado orando durante un largo periodo, ayunando por un largo periodo. Como sabéis, hoy tienen la posibilidad de en la iglesia El Calvario en Orlando, pues por la gracia de Dios abrió una puerta que era la posibilidad de contar el proyecto que pues Dios ha puesto en los corazones de esta iglesia de un cambio de local, ¿no? Un local mayor, ¿no? Ya el que se abra ese espacio en un programa cerrado de una iglesia con miles de miembros, con varios cultos, para poder contar la palabra de Dios y poder contar, pues, simplemente este proyecto ya es abrir una puerta maravillosa, pero nosotros confiamos en que Dios va a seguir bendiciendo también ese proyecto, porque Él es el que se tiene que llevar la gloria y Él es el que se tiene que llevar la honra. No es un proyecto humano, porque eso lo puede hacer cualquiera. Es un proyecto divino y es un proyecto donde se debe de llevar la gloria y la honra Dios. Por eso tiene que ser milagroso a ojos de las personas que están allá afuera. Que lo vean y digan, ¿cómo ha sido posible esto? Pues por la gracia y por la gloria de Dios, ¿no? Porque no nos olvidemos hoy, sabéis que con el cambio horario, pues eso será esta tarde, tarde-noche, ese culto especial, bueno, pues que nos sigamos unidos en oración, aquellos que están ayunando también, pues porque siga usando a nuestros pastores allá donde estén, ¿no? Y para lo que Dios traiga, ¿no? Me gustaría también decir, ¿no? Que la semana pasada hubo un evento maravilloso de puertas abiertas, ¿no? Qué hermoso pasear por el centro de Málaga y ver cómo ONGs, ¿no? Que trabajan movidas por el amor del Evangelio y que tratan de transparentar el amor del Evangelio, ¿no? Estaban allí, ¿no? O había unos títeres en el centro y juegos para niños, ¿no? O estaba el ministerio de religión evangélica en los colegios, ¿no? Bueno, pues diferentes obras, diferentes ministerios que unen a toda la iglesia evangélica en Málaga, ¿no? Y bueno, pues que se sigan dando esto porque esto es llevar el olor. De esto va también llevar el olor, ¿no? Y por último quería pedirle precisamente por este ministerio que Edith nos cuente un poquito también. Estamos en proceso donde pronto se abren las matriculaciones en los colegios y tenemos la posibilidad de que elegir en una casilla que vuestros hijos, vuestra hija puedan estudiar religión evangélica con personas que se han preparado para ello. Tenemos a Edith, que es profesora desde hace muchos años. Silvina estudió el máster el año pasado y presenta su proyecto fin de máster para ya terminar toda la preparación. Este martes también pedimos oración porque ya termine su largo periodo de estudio, ¿no? Y otros muchos profesores, otras muchas profesoras y maestras, ¿no? Desde los pequeñitos, pues oremos también porque sean usados como lo son, ¿no? Edith ha dado muchos testimonios en esta iglesia de cómo en sus clases, ¿no? Pues hay algo diferente, ¿no? Y qué importante también que la luz que estos profesores, yo trabajo, como sabéis, en un colegio, qué importante es que la luz de un profesor contagia el ambiente, cambia el ambiente del colegio. Solo un profesor que lleva la luz de Cristo cambia totalmente el ambiente del colegio. Totalmente. Y es testimonio de esperanza, es testimonio de nuestra fe, es testimonio de los milagros, como contaba Edith hoy, ¿no? Qué importante, oremos también, no solo por los alumnos, sino por todo lo que ocurre en ese centro, por esa familia, por esos profesores que hay ahí, ¿no? Le pido a Edith que nos cuente un poquito en qué consiste esto y ya aprovecho que nos despida también en oración de este culto maravilloso. Muchas gracias, Edith. Bueno, no voy a extenderme mucho, pero la matriculación de secundaria va a ser del 1 al 10 de julio.
yo les contaré brevemente lo que me pasó esta semana con uno de mis alumnos. Viene y me dice, ¿te acuerdas, Señor, que yo te pregunté cómo compartir el Evangelio con mis amigos? Y entonces yo le había dicho, bueno, yo no sé cómo son tus amigos, pero tú ora por ellos y tú háblales y el Señor hará la obra. Y pasó el tiempo. Ahora viene y me dice, ¿tú te acuerdas que yo te había pedido cómo yo debía predicar a mis alumnos, a mis amigos? Y le digo, pídele al Señor sabiduría, le decía yo, ¿no? Me dice, pues Señor, lo hice. Llevé a mi primo a la iglesia, llevé a mis tíos, a los dos, llevé a mis abuelos y le prediqué a 2 amigos que aceptaron a Jesús. ¿Saben cuántos años tiene el niño? 12. Y yo, claro, estoy muy animada porque a veces sembramos, ¿no? Y yo ya voy para 13 años que voy enseñando la palabra de Dios. Y la verdad que es tan bonito porque nosotros es nuestra responsabilidad sembrar, pero esa obra la hace el Señor. ¿Cuántos años puedo tener los niños? Bueno, quizás algunos 6, desde primero de la ESO a segundo de bachillerato. Pero siempre les digo, esto es importante para toda vuestra vida. Aunque no estén aquí en el centro, el Señor va a seguir guiando vuestras vidas aquí y fuera de aquí. Hermanos, apoyemos como iglesia. Pidamos enseñanza evangélica. Los padres tienen que pedir en su casilla, porque lo que no enseñemos nosotros, otros enseñarán otras cosas. Y hoy día hay mucho peligro. Entonces, enseñemos, pero nosotros como iglesia debemos orar por este ministerio y debemos orar por nuestros niños y vamos a llevar la palabra del Señor, pero apoyemos pidiendo, que muchas veces vamos a pedir evangélica, no, aquí no hay, pero hermano, yo fui muchos años por un solo niño y se abrieron las puertas y estoy ahí, y digo, bueno, este año hay un solo niño, el año que viene quizás no salga ninguna hora. Digo, no, eso es no tener fe. El año siguiente más y el año siguiente más. Y hoy en este año, bueno, de 4 centros que tengo, casi 50 alumnos. Y empecé con 13 alumnos. Así que pues vamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, también creo que el año que viene, si Dios quiere, pues yo ya me jubilaré también. Pero detrás de mí vienen otros, ¿no? Como Silvina. Oremos para que Dios abra puertas para que ella pueda entrar también en el lugar donde Dios la quiere llevar. Porque como dijo el pastor, ahí vamos a llevar el perfume de Cristo. Entonces, oren por nosotros. No olviden de orar y apuntar a sus hijos. Yo he tenido alumnos que no venían de familia evangélica. Pero una señora dijo, apúntalo, porque aprenden cosas muy buenas. Y entonces, ¿no eran cristianos? Ah, sí, pues sí, apunto. Y he tenido muchos niños que no vienen de familia cristiana. Pero esos niños le cuentan a sus padres lo que aprenden en la clase. Están llevando ellos mismos el evangelio también a sus hogares. Así que oren por nosotros, porque ahora del 1 al 10 va a ser la inscripción de los niños en secundaria. Oremos por Silvina también. Ella está muy bien estudiando y ya termina después de un largo proceso de 2 años de mucho estudio. Pero tiene que defender su máster de fin de curso el día martes. Así que apoyémosla en oración y el Señor siga abriendo puertas para este próximo curso. ¿Sí? ¿Algún motivo de oración